Damos gracias a Dios porque podemos comenzar este nuevo tema. Estamos hablando acerca de la naturaleza de Jesús cuando vino a este mundo a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. En el tema anterior planteamos que cuando Jesús vino a la tierra, la naturaleza que él tomó de Adán fue la naturaleza no pecadora. O sea, él viene en el lugar de Adán, en el lugar que Adán tenía antes de pecar. Analizamos un poco con respecto a esto y ahora vamos a continuar. Específicamente estamos tratando eh, acerca de Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que algunos piensan que si fue tentado en todo, pues debía tener la naturaleza pecadora. Hicimos alguna referencia en el tema anterior a que el pecado entró no por personas pecadoras, sino por personas santas. O sea, que el pecado es algo que ataca a cualquier persona que tiene libre albedrío y que debe usar su libre albedrío para estar de parte de Dios. Que si está en paz con Dios como estaba Adán, pero desobedece a Dios, pues el pecado entra. Bien, el texto que ya mencionamos y que vamos a leer ahora está en Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15, pero vamos a añadir el versículo 16 también. Así que leemos Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí introducimos la expresión el trono de la gracia, porque cuando Cristo vino a la tierra como nuestro redentor, estableció el reino de la gracia. Del reino de la gracia vamos a estudiar después en otro tema, pero Cristo es el rey del reino de la gracia. Y ahí está puesto, como acabamos de leer, para que cuando tengamos necesidad acudamos a Él. Cuando Jesús viene para ocupar nuestro lugar y para darnos la posibilidad de ser vencedores contra el pecado, no solamente viene para vivir una vida, enfrentar a Satanás y vencer, sino para capacitarnos a nosotros mismos para que nosotros también podamos ser victoriosos. Seres pecadores, como quedamos cuando Adán pecó, no podíamos nosotros de ninguna manera luchar contra Satanás. No podíamos ser victoriosos. No estaba en la capacidad de una persona pecadora hacer eso. Estábamos indefensos. Pero Cristo viene y no solamente muere por nosotros, sino nos capacita en nuestra lucha contra el mal. Y en esa lucha contra el mal, nosotros podemos ir confiadamente porque vamos a ser escuchados y porque vamos a ser capacitados para tener la ayuda oportuna en el momento en que nosotros la necesitemos.
porque el reino de la gracia no solamente nos garantiza tener la vida eterna, sino ser capacitados aquí en la tierra mientras vivamos en nuestra lucha contra el mal. Bien, vamos a analizar un momentico esta expresión de tentado en todo. ¿Qué significa que Jesús fue tentado en todo? Mire, si Jesús fue tentado en todo, bajo la naturaleza pecadora, pues Jesús debía haber experimentado como un ser humano cualquiera las tentaciones que un ser humano enfrenta a lo largo de su vida. Digo un ser humano cualquiera por lo siguiente. Los seres humanos somos tentados desde que el pecado entró a la tierra. Desde antes que el pecado entró a la tierra porque nuestros padres cayeron. Pero ya en el mundo pecador, desde ese tiempo, somos tentados. Pero las tentaciones del enemigo se adaptan al momento adecuado para que el humano caiga. Ese momento adecuado es de la siguiente manera. Unas son las tentaciones de los niños, otras son las tentaciones de los jóvenes, otras son las tentaciones de los adultos, otras son las tentaciones de las personas mayores, porque la vida se experimenta en distintas etapas por el ser humano. No es lo mismo la tentación en una ciudad que la persona que vive en un campo. Son distintas las situaciones dependiendo del lugar donde nosotros vivamos. Por ejemplo, en nuestra era actual hay una tentación a la cual yo no tuve que enfrentar cuando era un muchacho o cuando era un joven. Ya siendo adulto, tampoco tenía que enfrentar ese tipo de tentación. Y hablo ahora del teléfono celular, la misma tecnología que me permite hacer estas grabaciones para llegar a ustedes. Eso tiene sus tentaciones. Los celulares en una familia hacen que cada cual ande por su lado. Se acaba la comunicación entre padre e hijos, e inclusive los niños no tienen los mismos juegos que tenían antes, por el celular, por la tecnología, por la computadora, por los videojuegos. Si Jesús iba a ser tentado en cada cosa, Jesús no podía ser tentado como una mujer, porque él era un hombre y una tentación del hombre y otra la de la mujer. Jesús no pudo haber sido tentado nunca en las tentaciones de las personas viejas, porque la vida de una persona vieja es distinta cuando las facultades ya escasean. Así que hay una limitante en cuanto a que Jesús haya experimentado estas tentaciones, pero que Jesús haya experimentado la tentación específica del ser humano como viniendo en la naturaleza santificada, como la que tuvo que enfrentar Adán y Eva, eso sí se puede hacer y no que se pudo hacer, sino que fue lo que sucedió. Y eso lo vamos a analizar inmediatamente en nuestro tema. ¿Cuál fue la primera tentación que Eva, perdón, tuvo que experimentar o experimentó? ¿Y en qué lugar se experimentó y cómo Satanás se disfrazó para tentarla? Fue en el jardín del Edén, en el paraíso que Dios le dio al ser humano. Satanás vino como una serpiente y lo que se utilizó para tentación fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue algo con respecto a la comida, algo que Dios dijo que no se comiera. ¿Cuál fue la primera tentación que Jesús experimentó? Primero, quiero decir lo siguiente. Adán y Eva fueron advertidos por Dios de la tentación que iban a arrostrar y dónde la iban a arrostrar y que no debían estar solos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto,
fue de la siguiente manera. Jesús se bautizó. En su bautizo, la voz de Dios dijo, tú eres mi hijo amado o este es mi hijo amado con el cual me siento contento. Y el Espíritu Santo en forma de paloma vino como si se estuviera posando en Jesús. De ahí Jesús va al desierto y está 40 días ayunando. Y los ayunos de Jesús no era comer por la noche y no comer por el día. Los ayunos de Jesús fueron 24 horas de cada día, 40 días de ayuno. Así que mientras que Adán y Eva estaban bien alimentados en el paraíso, en un lugar ideal, Cristo aquí en la tierra haciendo frente a Satanás está ahora en un desierto y los desiertos no tienen comida, no tienen comida así de fácil. Jesús hacía 40 días que no comía. ¿Qué hacía Jesús en el desierto? Fue a orar pidiéndole a Dios la capacidad, la fortaleza para la lucha que iba a enfrentar, porque Jesús comenzaba en su obra en la tierra para la salvación del ser humano, comenzaba su ministerio, comenzaba el reino de la gracia del cual él era Dios. Y Jesús fue a orar por esto, para estar en comunión por esto. ¿Cómo se presentó Satanás para engañar a Jesús? Esto lo vamos a comprobar con la Biblia también. Satanás vino como si fuera un ángel glorioso, como si fuera la respuesta a la oración que Jesús estaba haciendo. Y así como en el Edén la serpiente tergiversó las palabras de Dios, ahora Satanás viene para crear dudas en Jesús. Ya el Padre había dicho, tú eres mi Hijo amado. El Espíritu Santo había hecho su manifestación. El diablo viene como respondiendo a la oración de Jesús. Ok, ya tú estás listo. Pero bueno, tienes una condición un poco difícil. Estoy parafraseando yo esto. Porque te veo así como tú estás. Pero para que no haya duda, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan y come, porque llevas mucho tiempo sin comer y estás macilento por falta de alimento. Así que utiliza tu poder y haz que esta piedra se haga pan y demuestra que tú eres hijo de Dios. Es la misma tentación con la comida. Lo que Satanás hace en la tentación es tratar de sembrar la duda. Y eso quiso hacer con Jesús. Con Eva logró, con Jesús no logró, porque Jesús se aferró a la Biblia. Y Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es verdad, la vida del hombre sí necesita el pan material, pero también necesita la palabra de Dios. Nadie va a vivir eternamente, nadie va a vivir sin la palabra de Dios, porque es lo que da la vida al ser humano, así porque Dios es el dador de la vida. Así que ahí Satanás no pudo hacer otra cosa. Pero viene ahora la segunda tentación, y aquí viene lo que yo les decía, que íbamos a demostrar que Satanás vino como un ser poderoso. Satanás agarró a Jesús y lo llevó a las almenas del templo. ¿Cómo lo llevó? No lo montó en un avión. Satanás cargó a Jesús y para eso tenía que haberse venido ahí delante de él como un ser poderoso que tenía la capacidad de hacer esto, porque si no, no lo hubiera hecho. Carga a Satanás a Jesús, lo pone sobre la parte más alta del templo y le dice, tírate, arrójate, porque la palabra de Dios dice que mandará a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece en piedra. Omitió otra vez Satanás la palabra de Dios, porque eso lo dice la Biblia, pero para las personas que andan en el camino de Dios.
no cualquiera que venga, porque lo otro no es fe, lo otro es presunción, y la presunción es la falsificación de la fe. Eva, cuando se enfrentó con la fruta, fue atraída a la fruta, quiso tenerla porque vio que era agradable a la vista y que era buena para iluminar los ojos, para iluminar la mente, para crecer en capacidad. Y ella peca. Pero Cristo vuelve y se aferra a la Biblia, dice: al Señor tu Dios no tentarás. A Dios no se le tienta. Inclusive aquí quiero decir algo, debemos tener cuidado con nuestras oraciones, porque a veces le decimos a Dios: Señor, si tú eres, permite que esto pase, o demuéstrame que tú estás haciendo esto. Esas oraciones le dan chance al diablo. En nuestras peticiones a Dios, no pongamos la duda. En vez de si tú, sino, Señor, tú tienes el poder y tú puedes ayudarme en esto, ayúdame de acuerdo con tu voluntad. Así que esa fue la segunda tentación. En la tercera tentación, ya el diablo se quita su disfraz y carga con Jesús otra vez y lo lleva a un monte alto y le enseñó todos los reinos de la tierra, toda la gloria de la tierra. Y le dijo: si tú te inclinas, aunque sea un poquito, ya no tienes que luchar por esto, tú has venido a luchar conmigo para ganar el reino de este mundo, yo te lo doy todo. Nada más que inclínate un poco y ya está. Y ya todo es tuyo, no tienes que hacer el sacrificio que viniste a hacer, no tienes que morir, no tienes que sufrir. Yo te lo doy todo porque ya yo estoy derrotado. Así que inclínate un poquito. Eso pasó con Adán. Cuando Eva viene y se presenta delante de él y le dice lo que había hecho. Y Adán entonces, por el amor a Eva, amor que pronto perdió en cuanto el pecado entró, estuvo dispuesto a experimentar qué iba a ganar con ese mundo que la serpiente le ofrecía. El diablo tienta a Jesús ahora con la codicia, con el deseo de triunfo sin la lucha, con las cosas fáciles. No tienes que luchar, no tienes que hacer nada, yo te lo doy todo porque todo es mío, yo lo tengo. Y era verdad porque había vencido a Adán. Pero como todo es mío, yo te lo doy ya sin luchar, solamente inclínate un poco delante de mí, adórate un poco. Y Dios dice: vete tras Satanás, porque solo a Dios adorarás. Y Jesús demostró ahí su poder. Y cuando Jesús dijo: vete Satanás, Dios, la gloria de Dios, se manifestó en Jesús y Satanás no le quedó otra que salir huyendo. Y eso pasó en la tentación. Y la gloria de Dios se manifestó. Y hubo una cuarta tentación en Getsemaní, cuando el diablo lucha contra Cristo y le dice: Señor, no merecen que tú hagas el sacrificio, porque había llegado el momento que Jesús iba a dar su vida para salvar al ser humano. En este momento, Adán vence por el amor, donde Cristo vence por el amor, donde Adán venció a su fidelidad a Dios y cae a la tentación del diablo. Él lo hace por su amor a Eva. Pero aquí Dios, en el Getsemaní, por amor a nosotros los seres humanos, se sometió, hizo el sacrificio, dio su vida para nuestra salvación. Estas cosas, estas tentaciones, no vemos claramente que son iguales que las tentaciones a las que fue expuesto Adán. No vino Jesús por cada tentación que cada persona pueda hacer, porque con eso ayuda solo a una persona. Pero la victoria de Jesús tenía el mismo valor
de la victoria de Satanás, en este sentido negativo de Satanás, cuando hace que por el pecado de Adán y Eva, el pecado pasa a toda la humanidad. Por la victoria de Jesús, entonces esa victoria hace que toda la humanidad esté capacitada para vencer a Satanás y para vencer la muerte y para estar con Dios para siempre. Así que el texto que dice que fue tentado en todo se refiere a este tipo de tentación y fue lo que Jesús hizo y él venció en nuestro favor y por eso nos puede decir que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar la ayuda que nosotros necesitamos. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Pedimos la bendición de Dios para él, para ustedes, para mí, y nos vemos en el próximo para continuar este mismo análisis. Nos vemos.